lunes vimos o terminamos de ver la respuesta RLC sub o bajo amortiguada cuando las raíces eran complejas y conjugadas. Ahora lo que vamos a ver es la respuesta críticamente amortiguada y sobreamortiguada, sin desarrollar todo el proceso. Ya les había yo comentado que llegando a tiempos mayores que cero teníamos que empezar a trabajar con la ecuación diferencial, encontrar los valores de las raíces, después calcular las constantes, sustituir y llegar al resultado. Dependiendo de las raíces, pues es la respuesta. Vamos a simplificar ahora el trabajo, ya que no vamos a hacer todo el proceso tal cual, pero si fuera necesario desarrollarlo, bueno, la guía está en el ejercicio que hicimos el día lunes o que terminamos el día lunes, y no solo ahí, sino también en las notas está todo el proceso que se debe de seguir para encontrar cada una de las respuestas, dependiendo de las raíces que se tengan para el circuito RLC. Bueno, vamos a iniciar y ahí en el pizarrón dice del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la corriente, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero y hacer la gráfica de la corriente. Vamos a empezar con nuestro voltaje con nuestro circuito. Como tiene dos interruptores, entonces hay que empezar a analizar en tiempos menores que cero. Recordando que en tiempos menores que cero únicamente vamos a calcular las condiciones iniciales de los elementos que almacenan energía. En este caso, para tiempos menores que cero, ¿qué elementos no vamos a considerar porque no estarían interviniendo, ya que o no tienen corriente o no tienen voltaje? ¿Cuáles serían los elementos que no consideraríamos para tiempos menores que cero? Sería la bobina y el resistor de 24. Así es. Sería entonces la bobina y la resistencia de 24. Entonces, por principio, escribimos el circuito tal cual, el que nos quedaría, es decir, una fuente de voltaje de 100 por la forma de la fuente. Segunda, sabemos que es corriente directa porque el valor o la magnitud que nos están dando de la fuente no tiene cis de algo, aunque sea cero, por lo tanto es corriente directa. Tendríamos entonces a los demás elementos que serían la resistencia y el capacitor. Bueno, ese sería el circuito que tendríamos para analizar en tiempos menores que cero. Primer detalle, estamos trabajando a corriente directa, tenemos un capacitor, además ese circuito ya nos lo dieron así tal cual, no sabemos si tiene 3 días funcionando, 20 horas funcionando, 2 horas funcionando, 10 minutos, pero lo que sí sabemos es que ya tiene un rato funcionando, por lo tanto, al trabajar a corriente directa, el capacitor ya se cargó. Y cuando un capacitor, solo en este tiempo, es cuando hacemos ese análisis, cuando un capacitor ya se carga, ¿cómo se comporta en tiempos menores que cero? Si estamos trabajando... Como circuito abierto. Circuito abierto. ¿Perdón? Como circuito abierto. Como un circuito abierto. Entonces, en vez de tener el capacitor, vamos a tener un circuito abierto porque ya se cargó. Lo que tenemos que determinar es el voltaje al cual se carga ese capacitor. La dirección de la condición inicial, recuerden que la determinamos en función de la fuente real, y en este caso pues tenemos una fuente que va de más a menos su corriente porque es la excitación o el sentido convencional, perdón, y por ello este sería el sentido de la fuente dependiente de la condición inicial del capacitor que nos los da la fuente de excitación del circuito. Y aquí estaría el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero. Y la finalidad de haber dejado la misma dirección de la caída de tensión en función de la fuente de excitación es que cuando lo calculemos, dependiendo de los elementos, por ejemplo, recuerden que esta flecha me indica que yo debo de empezar en el punto que está aquí, circular por mi circuito y llegar a este punto. Tengo dos caminos. El camino más corto, que no necesariamente es el más fácil, pero
es el más corto, es circular por la resistencia de 6. Por la flecha, ¿qué dirección llevo en la resistencia de 6 de mi caída de tensión? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Debajo. Hacia abajo. Y la corriente que me proporciona la fuente cuando circula por la resistencia con esta dirección, ¿qué dirección lleva? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Arriba. Hacia abajo. A ver, Hacia abajo. hacia abajo. Las dos llevan la misma dirección, por lo tanto el voltaje que calculamos va a ser positivo. Por eso siempre dejamos la dirección de la condición inicial que queremos en función de la fuente para que siempre nos quede positiva y no tengamos problemas de signos negativos. Bueno, ese sería una hora. Con este circuito, ¿qué podemos utilizar para encontrar el voltaje de la resistencia de 6? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje, bueno. ¿Por qué podemos usar un divisor de voltaje? Porque tenemos un circuito serie formado por una fuente de voltaje con elementos, en este caso resistencias, conectadas en serie. Por eso podemos usar el divisor de voltaje. Recuerden que vamos a usar una expresión que ya está dada, no la estamos deduciendo, simplemente aplicando, y el voltaje que queremos encontrar va a ser siempre un cociente, o dicho de otra forma, una división en donde en el numerador siempre va el voltaje que conocemos, que en este caso es el de la fuente, que vale 100, y hay que multiplicar ese voltaje por el elemento o los elementos, si fueran más, donde queremos conocer el voltaje que es en la resistencia de 6, entre la suma de las resistencias, o también se dice que entre la resistencia total, porque al ser resistencias conectadas en serie, para encontrar la total, lo que hay que hacer es sumar todas esas resistencias. El denominador me va a dar 10, 100 entre 10 es 10, por 6 es 60 volts. Bueno, ya encontramos entonces el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que es su condición inicial. Ya no tenemos nada que hacer en ese tiempo, porque tiempos menores que 0 solo es para encontrar las condiciones iniciales de los elementos que almacenan energía, que para este caso fue el capacitor. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? No. Bueno, tendríamos que trabajar en un tiempo igual a 0, que es el tiempo en el cual el interruptor 1 que se tiene ahí, ese interruptor 1 está abierto, perdón, está cerrado, lo vamos a abrir. El interruptor 2 que está en el circuito está abierto, se cierra. Y entonces tenemos un circuito equivalente en donde vamos a considerar el circuito o un circuito nuevo, entre comillas, en donde vamos a considerar el circuito donde estén el capacitor y la bobina. Y si tenemos otro circuito donde no haya capacitores y bobinas, no lo consideramos para cálculos, puesto que no va a sufrir cambios. Entonces, ¿cuántos elementos y cuáles serían los que nos quedan para tiempos mayores que 0? Iguales a 0 en este caso. ¿Quién quedaría? La bobina, el resistor de 24 y el capacitor. Bueno, entonces, por principio, tendríamos a la resistencia, a la bobina y al capacitor, en donde, por dejar esta dirección, aquí va a estar el signo más y menos, puesto que tiene condición inicial, y tenemos una bobina, una resistencia y un capacitor. Detalle, lo que yo no puedo cambiar es la conexión de mis elementos, pero sí la posición de los elementos. ¿A qué me refiero? Cuando yo cierro el interruptor no necesariamente quedan así, pero ¿cómo quedan mis elementos conectados cuando yo cierro el interruptor? ¿En serie? ¿Y cómo están estos que acabo de escribir? En En serie. serie. Entonces, no estoy cometiendo ningún error. Yo podría haber escrito aquí la bobina, aquí el capacitor, aquí la resistencia. ¿Cómo siguen estando mis elementos? En serie. En serie. En serie. Entonces, dónde quede uno u otro no me debe de importar, sino cómo están conectados. Si están en serie,
deben de seguir estando en serie y yo no cometo ningún error. Simplemente los ordeno para que me sea más fácil trabajar. Ya les mencioné que en el tiempo igual a cero, si un capacitor tiene condición inicial, en realidad, ¿cómo se va a comportar? Como una fuente de voltaje. Como una fuente dependiente de voltaje, puesto que tiene condición inicial. Y si la bobina tiene condición inicial, se va a comportar como ¿qué? Como una fuente de corriente dependiente. Como una fuente de corriente. Para el circuito que estamos analizando, solo el capacitor tiene condición inicial, por lo tanto se convierte en el tiempo igual a cero en una fuente dependiente de voltaje. Como aquí está la polaridad, por eso la dejamos, porque esto es más y este es menos, para que sea una caída de tensión. Esta es la polaridad del capacitor, esta es la dirección de mi fuente dependiente, porque aquí estaría el más y aquí el menos. Su valor sería el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero. La bobina, si no tiene condición inicial, en tiempos iguales a cero, como se opone al cambio brusco de la corriente que circula a través de ella, ¿cómo se comporta? Solo en un tiempo igual a cero. Ya lo vimos. ¿Cómo se ¿Como un comporta la bobina? cortocircuito? Como circuito abierto. Como circuito abierto. Recuerden que el cortocircuito es cuando se carga. Mi bobina ya está ahí y tiene un problema que en el primer instante, cuando yo hago el cambio de interruptores, se opone al paso de corriente por sus características y entonces se comporta como un circuito abierto y aquí estaría el voltaje de la bobina en tiempos iguales a cero. Recuerden que esos datos a veces se necesitan para la solución y ya se vio que para un circuito RLC sí se requiere. ¿Cuáles serían? Bueno, pues que el voltaje de la bobina en un tiempo igual a cero pues es igual al voltaje del capacitor en un tiempo menor que cero. Y además que la corriente en un tiempo igual a cero es igual a cero. Con esos dos datos podemos resolver cualquier circuito RLC serie. Así es que por eso lo estoy escribiendo. No lo vamos a hacer porque ya se hizo con el ejercicio en el cual la respuesta fue subamortiguada y además en sus notas está todo el proceso matemático y la respuesta siempre es la misma. Por eso no lo vamos a hacer. La vamos a trabajar con ella. Ya podemos estar entonces en tiempos mayores que cero, donde me queda el mismo circuito RLC en serie, pero ya le puedo colocar valores a mis elementos en donde me interesa que la bobina vale 1.5 henries, el capacitor es de 12.12 milifarad y aquí está la polaridad y la resistencia es de 24 ohms. Le doy sentido, ¿por qué? Porque tendría que empezar a trabajar con leyes de Kirchhoff de voltaje, puesto que no tengo otra manera, ya que no conozco la impedancia de los elementos. Después, sustituir las ecuaciones íntegro diferenciales, eliminar la integral, que es la que nos produce conflictos. Primero evaluar en un tiempo igual a cero para encontrar las constantes. Si no encuentro el valor de las constantes, tengo que derivar mi expresión. Después de derivarla, evaluarla en un tiempo igual a cero. Y si ya encontré las constantes, bueno, sustituyo valores de constantes, valores de raíces y después ya obtengo el resultado. Esto no lo vamos a hacer, repito, porque ya se hizo todo el proceso en el circuito del día lunes y además está en sus notas, sino que ya nos vamos a enfocar en la respuesta que es única y lo que vamos a calcular es el coeficiente de amortiguamiento que es R sobre 2L. Detalle, ya se los he mencionado, que no nos debe de importar cómo se representa, sino lo que significa. El coeficiente de amortiguamiento para cualquier circuito RLC, sea serio o paralelo, es el mismo, que es R sobre 2L. Quizá la forma en que lo representen podría ser distinta. ¿Por qué? Porque depende del país, depende del traductor y hasta depende de la persona que escribe un libro. Y decir que este es mi coeficiente de amortiguamiento no puede cambiar en la forma de calcularlo, pero sí en la forma de representarlo. Podría ser hasta otra letra diferente o rara,
pero estaríamos hablando siempre del coeficiente de amortiguamiento. Entonces, no nos debe de importar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si ustedes ven videos en YouTube o buscan libros o archivos en PDF, a veces utilizan otra letra o otra literal o otra forma de expresar el coeficiente de amortiguamiento, pero se sigue llamando el coeficiente de amortiguamiento, se sigue llamando coeficiente de amortiguamiento y sigue siendo R sobre 2L. Y a veces nada más porque está representado de una forma distinta, dicen, es que eso no me lo enseñaron. Sí se les está enseñando, la forma de escribir es distinta, va a depender de autores, de la persona que les esté dando la clase en este caso, del traductor y hasta del país. Entonces vamos a dejar de preocuparnos por cómo se representa y enfocarnos en lo que significa y cómo se calcula. Siempre que me hablen de un coeficiente de amortiguamiento, se va a tener que calcular a través de R sobre 2L. ¿Cómo lo representen? Bueno, si ponen una carita, si ponen una letra medio rara, si le dan otros, no me interesa. Me interesa qué es y cómo lo voy a obtener. ¿Cómo lo represente? Bueno, puede cambiar. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No. Ahora sí, ¿cuánto da el coeficiente de amortiguamiento? Si es R sobre 2L con los datos que están en el pizarrón, recordando que la bobina vale 1.5 y la resistencia 24. ¿Cuánto va a quedar? 8. 8. 8. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento es 8 y entonces podemos calcular ya el valor de alfa cuadrada, que es lo que nos interesa, que va a ser igual 8 por 8, 64. Entonces, seguimos y necesitamos el valor de la omega cuadrada, que es 1 sobre LC. Y nuevamente, ¿cómo representen a la frecuencia natural o a la frecuencia de resonancia, que así le llaman, que en realidad sería frecuencia de resonancia elevada al cuadrado y no frecuencia de resonancia? Pero bueno, hay que aceptar que a veces, repito, la forma de describirla es distinta, aunque la operación sigue siendo la misma. ¿Cuánto da 1 sobre LC? ¿Cuánto les da 1 sobre LC, por favor? 55 microhertz. No, microradianes por segundo. 55, nada más lo vamos a dejar como 55. Y entonces, ¿cómo es alfa cuadrada con respecto de omega cuadrada? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo son? Alfa es mayor que omega cuadrado. Alfa cuadrada, porque alfa no, alfa es menor, alfa vale 8, no. Alfa Alfa cuadrada. cuadrada es mayor que omega cuadrada. Con ese simple dato, nosotros ya sabemos qué tipo de respuesta tenemos. Y en este caso, como alfa cuadrada es mayor que omega cuadrada, la respuesta que vamos a obtener se llama sobre amortiguada. Y ya no la tenemos que encontrar porque siempre va a ser la misma respuesta y ya está en sus notas y ya está en los libros y ya se hizo un proceso y que siempre va a ser el mismo para un circuito RLC serie, nada más dependiendo de las raíces y de esta condición, y que es que la corriente que se obtiene es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L por E a la menos alfa T por el seno hiperbólico de beta T. Y son amperes. Entonces, esta respuesta es la que siempre se va a obtener cuando las raíces sean reales y diferentes, ya que alfa cuadrada es mayor que omega cuadrada. Nos falta un dato, de acuerdo a la expresión, ya conocemos el voltaje del capacitor, ya se obtuvo,
Alfa, ya la conocemos. Nos falta beta, recordando siempre que beta va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cuadrada. ¿Y cuánto da la raíz de 64 menos 55? Porque los dos ya están elevados al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da la raíz de 64 menos 55? La raíz cuadrada de 64 menos 55. 3. ¿Perdón? 3. 3. Bueno, pues ya tenemos todos los datos, ya nada más es sustituir. Entonces, les voy a mandar la imagen, pero preguntas o dudas, al menos para lo que acabamos de hacer de este circuito, que ya no hicimos todo el proceso matemático, porque ya se hizo para un ejercicio, ya lo tienen en las notas, y si ustedes quisieran corroborarlo, ya tienen todo el conocimiento de ecuaciones diferenciales, de procesos de álgebra y de funciones trigonométricas, si fuera el caso, como para encontrar el resultado y no estar diciendo qué se hizo. Ya tienen todo lo necesario para resolver este tipo de circuitos RLC, aunque ustedes busquen en YouTube y la mayoría de todos los videos, así como en los libros, utilizan el circuito paralelo en vez del circuito serie, porque es más fácil de trabajar con él, no significa que van a llegar a una respuesta distinta. Si ustedes buscan videos de YouTube o ven los libros, sigue siendo respuestas bajo amortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada. La diferencia es que va a estar en función de la corriente, del voltaje y no de la corriente. O sea, la variable que vamos a encontrar es voltaje por ser un circuito paralelo en vez de corriente, pero vamos a obtener las mismas respuestas, vamos a tener que sustituir solo datos y encontrar los resultados. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos, vamos o seguimos trabajando en un tiempo igual a 0, hay que recordar que el voltaje del capacitor es 60, y lo único que voy a hacer ahora es sustituir los datos para encontrar el valor de la corriente y ya me permita trabajar. Me está diciendo que es el voltaje del capacitor, que era 60, entre beta, que es 3, por el valor de la bobina, que es 1.5. ¿Cuánto da esa operación? 60 entre 3 por 1.5. $13.33 periódico. Bueno, entonces lo vamos a dejar 5 decimales, 13.33.333 por E a la menos alfa. Alfa vale 8, entonces va a ser menos 8 por T, por el seno hiperbólico de beta, que ya sabemos que beta vale 3, y por T. Y estos son amperes. Ya encontramos el valor de la corriente. Nos faltaría, por cuestiones prácticas, el valor de la constante de tiempo, que siempre es la misma. La constante de tiempo de un circuito RLC, no importa si es serie o paralelo, siempre es 2L sobre R. En algunos libros, en algunos textos o hasta en YouTube, les dicen la constante de tiempo es igual a 1 sobre alfa. Si alfa es 2L sobre R, perdón, R sobre 2L, aquí lo tenemos, pues por eso queda como 2L sobre R. En vez de estar escribiendo el inverso, ya le damos su valor como es. Y nuevamente, aunque me lo representen de una forma distinta, al final llegamos al mismo resultado. Entonces, siempre, por favor, analicen lo que lean, comparen cuál es el nombre que le están dando con lo que estamos viendo, y ya después dicen, no lo hemos visto o no lo conozco. No empecemos, ay, es que es 1 entre alfa y nunca me dijeron que era 1 entre alfa. Nada más hagan las deducciones ustedes. Si siempre se les tiene que decir todo, pues vamos a tener problemas, y por eso se les dificulta a ustedes cuando trabajan encontrar ciertos resultados o dar resultados pronto porque quieren todo explicado, cuando ustedes ya deberían de hacer las deducciones pertinentes para llegar a un resultado, porque ya conocen todo y tienen las herramientas. ¿Cuánto da 2L entre R, por favor? 0.125. 0.125, y esos son segundos. Ya tenemos la constante de tiempo. Ya podemos graficar. ¿Por qué aquí no nos va a interesar lo que nos interesó en la respuesta
subamortiguada o bajo amortiguada, porque teníamos una función seno, y la forma de onda de una función seno era esta, en donde teníamos que estar al pendiente de todos los unos positivos y todos los unos negativos, para poder hacer nuestra gráfica y que nos diera de manera correcta. Por tener un seno hiperbólico, el seno hiperbólico no se comporta como el seno, por lo tanto, no necesitamos estarnos enfocando en los tiempos de 1 menos 1 para obtener el resultado, y por ello aquí no lo vamos a hacer, simplemente vamos a trabajar como se venía trabajando con todas las respuestas, que ya se sabe que cualquier respuesta libre se va a hacer cero cuando el tiempo sea infinito, y como no vamos a llegar a un tiempo infinito, pues nos detenemos a 5 constantes de tiempo, donde ya sabemos que aunque no es cero, el valor que se tiene es tan pequeño que el circuito ya no funciona, por lo que lo consideramos cero. Entonces, en este caso, trabajamos con las constantes de tiempo para encontrar los valores de la corriente que nos permitan graficarla, recordando que sin importar la respuesta, ya se estableció que todas las gráficas para respuesta libre, forzada o total son solamente a 5 constantes de tiempo. Vamos a calcularla. Pueden usar la aplicación que quieran, la calculadora que quieran. Por cuestión práctica, recuerden que a mí me gusta usar Math.Hali porque me permite conservar las expresiones para trabajar y así no tengo problemas. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos a Math.Hali. ¿Qué hago? Voy a escribir con el tiempo igual a 0 para ver qué pasa. Y de acuerdo a lo que se tenía era 13.33.333 que multiplicaba a la exponencial, que ahorita que sería menos 8 por t, si t vale 0, pues nos queda todo 0, por el seno hiperbólico. Buscamos dónde está el seno hiperbólico. Aquí está de 0. Y le damos igual y nos da 0. Ajá, entonces el primer valor para mi gráfica es 0. Después les explico por qué, ahorita me lo van a creer y ahorita que regrese yo a la pantalla ya les explico por qué. Para el siguiente, y no tener que hacer todo, toco donde hice mi ecuación y le cambio. Aquí sería menos 1. Ahorita les digo después cuando regrese a la pantalla por qué es menos 1. Y recuerden que lo que es el seno hiperbólico es 3, que multiplica a una constante de tiempo, y para poder hacerlo voy a escribir 1 por 0.125, que es el valor de mi constante de tiempo. Cierro los paréntesis porque si no me va a marcar error. Y ya me lo marcó aquí porque tengo uno de más. Y le doy Enter. Y entonces el primer valor de mi corriente, una constante de tiempo, es de 1.9. Voy a redondear a un solo decimal, ya que yo no puedo graficar más decimales por los valores que uso. Con 2 constantes de tiempo, copio mi ecuación y únicamente modifico los valores, que sería el exponencial, que ahora es un 2 en vez del 1, y el 1 que está multiplicando a 0.125 lo convierto en 2. Y eso me va a dar mi otro valor, que sería 1.5, redondeando los decimales a uno solo. De nuevo, copio mi expresión, modificamos el valor del 2 por un 3, porque es lo que necesitamos modificar nada más, y ya tenemos que ahora vale 0.9. Vamos con si el tiempo vale 4 constantes de tiempo, donde está el 3, ahora son 4 constantes, y sale un valor de 0.5. Y por último, 5 constantes de tiempo, en donde con las flechas, si no nos queda la primera, bueno, le modificamos el valor del 4 y nos queda de 0.3. Entonces, con eso ya calculamos las constantes de tiempo, los valores de la corriente para cada una de las constantes de tiempo. Y el por qué les dije que era menos 1, menos 2 y menos 3, porque voy a trabajar nada más con la exponencial. La exponencial es igual a menos alfa t.
Si yo ahora estoy diciendo que t va a ser igual a una constante de tiempo, en donde la constante de tiempo es 2L sobre R, y alfa ya sabemos que es igual a R, va a ser menos R sobre 2L. Si yo lo multiplico por una constante de tiempo que sería 1 por 2L sobre R, pues todos estos se simplifican y me queda nada más E a la menos 1. Si ahora son dos constantes de tiempo, pues me va a quedar menos 2 hasta 5 constantes de tiempo, que va a ser menos 5. Y hacer ese cálculo como menos 1, menos 2, menos 3 y menos 5 es más fácil que estar escribiendo todo en las ecuaciones y llegar al mismo resultado. Por eso les mencioné menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 para el exponencial, nada más. Porque para el seno sí tuve que escribir cada uno para llegar al resultado. ¿Preguntas o dudas? No. ¿Qué tiempo nos queda? 5 minutos. 5 minutos. Gracias. Bueno, a veces al hacer las gráficas, como exageramos las escalas para que se vea bien la gráfica y se tenga una idea real de lo que está pasando, parece que no se está cumpliendo con las situaciones o lo que se menciona de que se tiene que hacer 0, se ve muy lejos de 0, pero nada más es por las escalas que estamos usando y cómo lo graficamos. En realidad tenemos 0.125 segundos para cada una de las constantes de tiempo. Si fuéramos realistas, estamos hablando de 125 milisegundos, ni siquiera es un segundo lo que estamos trabajando. Sería un tiempo muy corto, que aquí, bueno, lo podemos agrandar para que se vea bien la gráfica. Si mi tiempo vale 0, el resultado de la corriente es 0. Si mi tiempo es una constante de tiempo, vale 1.9, que es el que está aquí. Si vale 2 constantes de tiempo es 1.5. Si vale 3 constantes de tiempo es 0.9. Si vale 4 es 0.5. Y si vale 5 es 0.3. Esta respuesta es la que más lentamente se acerca a 0. Pero por tener una exponencial, recuerden, y ser una respuesta libre, todas las respuestas libres, cuando el tiempo tiende a infinito, se hacen 0. No importa que parezca que no se acerca mucho a 0, a 5 constantes de tiempo. Por determinación o por conveniencia se estableció que todas las gráficas eran a 5 constantes de tiempo. Y aún así, tener 0.3 amperes es un valor muy pequeño comparado con 1.9 amperes. Ya puedo decir que mi circuito no funciona. Pero como se estableció a 5 constantes de tiempo, por eso nos detenemos ahí. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? No, profe. Bueno, nos faltarían las otras variables. Por favor, me avisan cuando falte un minuto para detenerme y iniciar la sesión nueva. De lo que nos falta de voltaje de resistencia, bobina y capacitor, cuando conocemos la corriente y tenemos un circuito serie, lo más fácil es calcular el voltaje de la resistencia, porque es igual a la resistencia por la corriente. Si ya conocemos a la corriente, ¿y por qué esto? Porque es un circuito serie y la corriente es la misma para todos. Si ya conocemos la corriente, hay que multiplicarlo por la resistencia, es decir, 13.33.333 por 24. ¿Cuánto da, por favor? ¿Cuánto da? 319.99. Es decir, lo dejamos en 320 por E a la menos 8
T por el seno hiperbólico de 3T y ahora son volts. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno. Nos queda un minuto. Voy a finalizar esta sesión y comenzamos una nueva. Vamos a continuar entonces. Tenemos que ya calculamos el voltaje de la resistencia. El que seguiría, por cuestión de dificultad, sería el voltaje de la bobina. Y el voltaje de la bobina siempre se obtiene como la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que entonces tenemos la derivada de la corriente de esta expresión, tenemos un exponencial, tenemos un seno hiperbólico. Vamos a hacerlo primero con la exponencial, ¿sí? Para que sea más rápido. Y tenemos que es la bobina, que vale 1.5 por 13.33.333 por menos 8. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da? 1.5 por 13.33.333 por menos 8. Menos 159.99. Entonces lo dejamos en menos 160 por e a la menos 8t por el seno hiperbólico de 3t. Bueno, eso fue la derivada de la exponencial. Nos falta la derivada del seno hiperbólico. Por lo tanto, sería 1.5 por 13.33.333 por 3. ¿Cuánto da eso? 60. 60. Entonces sería más 60 por e a la menos 8t por el coseno hiperbólico de 3t. Ese sería el resultado del voltaje de la bobina. ¿Preguntas o dudas? Bueno, nos faltaría el voltaje del capacitor, que como no lo podemos obtener de la integral, vamos a hacerlo a partir de como teníamos un circuito serie, recuerden, y se aplicaría ahí para empezar a resolverlo, cosa que no hicimos aquí, pero que se hace todo el tiempo, leyes de Kirchhoff de voltaje, en el cual el voltaje, la suma de los voltajes debe de ser igual a 0. Pues entonces ya sabemos que el voltaje del capacitor más el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia en una trayectoria cerrada, aplicando leyes de Kirchhoff, debe de ser igual a 0, de voltaje, perdón. Entonces, hay que despejar el voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor siempre nos va a quedar como, bueno, estos dos términos que están sumando pasan del otro lado restando, y si factorizo el menos, pues nos va a quedar menos, que multiplica a la suma del voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. Y con eso estaríamos obteniendo el voltaje del capacitor. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a sumar el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina. Aquí está el voltaje de la resistencia, aquí está el voltaje de la bobina. Vemos que tienen un término similar, los puedo sumar. 320 menos 160, ¿cuánto queda? 160. 160. 160 positivo, pero hay un signo negativo, entonces es menos 160 por e a la menos 8t por el seno hiperbólico de 3t. Ese es el primer término. Tengo otro término que se queda ahí porque lo sumo con 0, y entonces queda positivo con el menos, se vuelve menos 60 por e a la menos 8t por el coseno hiperbólico de 3t, y son volts. Y si sumamos el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor, nos debe de dar 0. Y si lo va a hacer. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio
¿sí? Con la gráfica y todos los valores. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. No, profe. ¿No? Todo bien, maestro. Entonces, estoy enviando la imagen. Es el grupo ¿qué? El 3. El 3. Y nos faltaría ver nada más la respuesta ya críticamente amortiguada. Ya vimos la respuesta sub o bajo amortiguada, que es cuando las raíces son complejas y conjugadas. Acabamos de ver la respuesta sobre amortiguada, que es cuando las raíces son reales y diferentes. Y nos faltaría la respuesta críticamente amortiguada, que eso sucede siempre que las raíces sean reales e iguales. Entonces, vamos a dejar el enunciado, y el enunciado es exactamente, bueno, no exactamente el mismo, vamos a trabajar menos. Aquí le vamos a quitar y agregar. Entonces, tenemos ahora ese enunciado que nos dice: del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor de la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina, el voltaje en el capacitor para tiempos mayores que 0. Si el capacitor tiene una carga, aquí detalle, recuerden que la carga es con lo que ya el capacitor almacena energía, y el capacitor puede tener carga, que es voltaje, y carga, que son coulombs, que también le llamamos carga de todas formas, y ese es el pequeño problema, porque luego empezamos con conflictos cuando estamos hablando de lo mismo, de carga, ¿sí? Que puede ser a través del voltaje, o de carga, que es en coulombs. El circuito que tenemos, bueno, para este caso, como ya nos dieron las condiciones iniciales, pues no tendríamos que calcular nada, pero nos pueden hacer trabajar un poco indicándonos nada más los valores. Y un interruptor. Y entonces tenemos que la resistencia es de 5 ohms, de 166.66 milihenries, y el capacitor es 26.667 milifarad. Entonces, hay que calcular, empezar por tiempos menores que 0. Aunque no vamos a hacer cálculos, pero sí tenemos que dejar bien claro qué son los datos que nos dieron. Nos dieron el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0. Por lo tanto, esa es la condición inicial. Significa que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 es igual a 40 volts. Ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer operaciones, pero sí dejarlo indicado para no cometer errores. Para tiempos iguales a 0, porque no nos dieron otra indicación, no hay más condiciones iniciales, terminamos. En tiempos iguales a 0, como aquí ya hicimos todo lo que se necesitaba y habría que volverlo a hacer, nada más me voy a enfocar en la parte de que el interruptor se cierra. Ya no voy a hacer el circuito equivalente en donde por tener condiciones iniciales el capacitor se comporta como una fuente dependiente de voltaje, la bobina como un circuito abierto, el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 es el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 y la corriente 0. Ya no lo necesito porque ya hicimos todo un proceso que está en sus notas, ya está en los libros, nada más vamos a usar las ecuaciones. Y para tiempos mayores que 0, pues entonces ahora sí, nada más hacemos la referencia de los elementos que nos quedan para trabajar.
que sería el circuito RLC, en el cual, perdón, se me olvidó indicar la polaridad, ya que como tiene condición inicial, la polaridad no las dan, y es esa que está ahí. Sería 166.66 milihenries, 26.667 milifarad y 5 ohms. Y con esa tendríamos que empezar, una vez que ya hicimos todo lo demás, aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, empezar a encontrar constantes, raíces y todo eso. Como ya está hecho, nos enfocamos en la parte de cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento, que es alfa, y que ya sabemos que siempre es R sobre 2L. Con los datos que ahora están en el pizarrón, ¿cuánto va a dar ese coeficiente de amortiguamiento? ¿Cuánto va a dar R sobre 2L? $15. 15. Y alfa cuadrada, que sería 15 al cuadrado, ¿cuánto es? $225. 225. Bueno, y ahora si calculamos omega cuadrada, que siempre es 1 sobre LC, ¿cuánto sería? 225. 225. ¿Cómo es alfa cuadrada con respecto a omega cuadrada? Igual. Iguales. Igual, por lo tanto, beta va a ser 0 y vamos a tener raíces iguales, reales e iguales. Por lo tanto, tenemos la última respuesta, que es la críticamente amortiguada. Y ya podemos terminar con estos ejercicios. ¿Qué sabemos o qué tenemos? Bueno, se sabe que siempre que alfa cuadrada sea igual a omega cuadrada, la respuesta se llama críticamente amortiguada. Las raíces son reales e iguales y el valor de la corriente va a ser igual a la condición inicial del capacitor en tiempos menores que 0 sobre la bobina por E a la menos alfa T, todo por T, y esa es la corriente. La constante de tiempo sigue siendo 2L sobre R. Entonces, ya tenemos, permítanme un momento antes de que se me apague el celular, y me volvió a olvidar cargarlo después de las primeras 3 clases. Entonces, ya tenemos listo. Ya tenemos nuestro circuito con los datos necesarios. Ya lo que nos queda es sustituir datos para encontrar el resultado. Entonces, seguimos trabajando en tiempos mayores que 0. Vamos a sustituir datos nada más. ¿Cuáles son esos datos? La corriente va a ser igual a la condición inicial del capacitor, que nos dijeron que era 40, entre el valor de la bobina, que es 166.66 milihenries. ¿Cuánto da eso? ¿24? No sé. Compañeros, ¿cuánto da 40 entre 166.66 exponente a la menos 3? 240. 240. 240. Entonces nos queda 240 por E a la alfa, que era, en este caso fue ¿cuánto alfa? 15. 15. ¿Sí les envié esa imagen? ¿O ya borré? Déjenme ver, si no tengo que reescribir no. todo. Creo que no la mandé. Bueno,
Déjenme reescribir todo, por favor, para poderles mandar. Se me pasó por estar viendo aquí unas cosas. Entonces, habíamos escrito que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 era igual a 40 volts. En un tiempo igual a 0. Solo íbamos a hacer el cambio de posición del interruptor. El interruptor se cierra. Y en un tiempo mayor que 0, nos quedaba el circuito con el cual se iba a trabajar. Donde aquí teníamos más menos, aquí estaba 26.667 milifarad, 166.66 milihenries y 5 ohms. Se había calculado los valores de alfa, que era R sobre 2L y era 15, y entonces alfa cuadrada era igual a 225. El valor de omega cuadrada, donde es 1 sobre LC, y era igual a 225. Creo que sí, ya no me falta nada. Permítame, me había yo salido, ya no falta nada, entonces voy a enviar esta imagen. ¿Dudas o preguntas? No de momento, maestro. Creo que no, perdón. Bueno, entonces envío. Es el 3. Y continuamos con el ejercicio. Que, bueno, ya sabíamos que estábamos trabajando en tiempos mayores que 0. La corriente había quedado como 240 por E a la menos 15T, porque es menos alfa T por T, y son amperes. ¿Y cuánto queda la constante de tiempo si es 2L sobre R con los datos del ejercicio? 0.066. 0.066, ¿tiene más decimales? 2 6 y un 4. Entonces dejamos el 6 y lo dejamos en segundos. Ajá. Con 5 decimales ahorita. Bueno, hay que hacer nuestra tabulación nuevamente, nuestra fabulosa tablita, donde vamos a hacerlo desde 0 hasta 5 constantes de tiempo, que es cuando consideramos que la respuesta, sin ser 0, el valor que obtuvimos para la corriente va a ser tan pequeño que podemos considerarlo 0. Tenemos entonces nuestro tiempo, que es en segundos. 0, una constante de tiempo, 2, 3, 4 y 5 constantes de tiempo. La corriente, que es en amperes. Y habría que hacer los cálculos. Nuevamente, vamos a trabajar con la aplicación que ustedes quieran, o la calculadora que les permita llegar al resultado de la forma más simple. Tenemos entonces que es 240 por la exponencial. Ya les demostré por qué la exponencial sucede lo mismo aquí. Va a ser 1 menos 1 y eso, pero lo vamos a dejar ahorita 0 porque el tiempo vale 0. Por 0, porque t vale 0, y eso nos daría el primer valor, que es 0. Tendríamos que calcularlo para cuando el tiempo es igual a una constante de tiempo. Entonces copiamos la expresión, la exponencial ya les demostré que va a quedar menos 1, no importa la respuesta, porque es menos alfa, y el tiempo ahora voy a dejar 1 por 0.06666, y entonces eso nos da una decimal, sería 5.9. Tomamos la misma expresión, cambiamos los términos del 1 porque ahora son dos constantes de tiempo y nos va a quedar de 4.3. Hay que hacerlo para 3 constantes de tiempo.
Y nos queda 2.4. 4 constantes de tiempo. Me equivoqué de punto. Aquí está. Y nos va a quedar 1.2. 5 constantes de tiempo que estaríamos terminando ya con los datos para nuestra gráfica. Y va a ser 0.5. Hay que hacer entonces nuestra gráfica. ¿Preguntas o dudas con las operaciones? No, profe. ¿Sí? Recuerden que la gráfica la adaptamos para que se vea bien la gráfica lo más grande posible, aunque tenemos valores de tiempo muy pequeños. Estamos hablando de 66.66 milisegundos. Es un valor muy pequeño, ¿sí? Si el tiempo vale 0, nuestra respuesta vale 0. Si el tiempo es una constante de tiempo, es 5.9, que más o menos está aquí. Si el tiempo vale 2 constantes de tiempo, es 4.3, que más o menos está aquí. Si el tiempo es 3 constantes de tiempo, es 2.4. Si el tiempo es 4 constantes de tiempo, es 1.2. Y si el tiempo es 5 constantes de tiempo, es 0.5. Aunque parece que no se acerca muy rápido a 0, esta respuesta, que es la críticamente amortiguada, es la que más rápido llega a 0. Aunque no lo parezca por la gráfica que estamos haciendo, que le estamos dando un tamaño muy grande como para que se pueda observar sin problema. Nos falta el voltaje de la resistencia. Quedamos que siempre, ¿cómo vamos a calcular el voltaje de la resistencia en cualquier circuito RLC series? ¿A qué sería igual el voltaje de la resistencia? La resistencia por la corriente. La resistencia por la corriente, porque a quien conocemos es la corriente, un circuito serie, todos los elementos tienen la misma corriente y por eso es lo más fácil. Entonces sería 240 por 5. $1,200. 1.200 por E a la menos 15T y todo por T y son ahora volts. El que sigue es el voltaje de la bobina y el voltaje de la bobina siempre va a ser la bobina por la derivada de la corriente que ya conocemos, diferencial del tiempo, va a ser 240 por E a la menos 15, por menos 15, perdón, y por 166.66 milihenries. ¿Cuánto queda? 40. ¿Perdón? Sería 40. 40. Es decir, 240 por 166.66 milihenries por menos 15 nos da 40. Bueno, menos 600. Menos 600. Entonces, menos 600 por E a la menos 15T, todo por T. Nos falta la otra expresión que sería 240 por E a la menos 15T y son volts. ¿Estoy correcto en esa derivada? Perdón, no es 240. ¿Qué me falta? Es L, ¿verdad?
Sería 240 por el valor de la bobina. ¿40? 40, así es. Entonces, aquí tenemos un dato mal porque esto debe de ser 40, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nos falta nada más quién, el voltaje de quién. El voltaje del capacitor, que ya sabemos que siempre lo vamos a obtener como menos el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. Esto solo para cualquier circuito RLC, serie de respuesta libre, que quede claro. Y entonces tenemos 1200 menos 600 nos da, ¿cuánto? 600 positivo por el menos de aquí afuera, nos vuelve a quedar menos 600 por E a la menos 15T por T. Este término se suma a 0, nos queda positivo, por el menos de aquí nos queda menos 40 por E a la menos 15T y son volts. Y con eso estaríamos obteniendo todos los datos para una respuesta libre RLC. Si lo sumamos nos da 0. Ahora, detalle, atiendan un momento. Recuerden que en un tiempo igual a 0, el capacitor tenía condición inicial que era de voltaje, que en este caso va a ser 40 volts. La bobina era un circuito abierto, por lo que teníamos aquí también el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0, pues era el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que también es 40. La resistencia no tiene voltaje porque es un circuito abierto. Si nosotros corroboramos eso nada más para tiempos iguales a 0, la expresión de la corriente, si el tiempo vale 0, pues ya vimos que nos dio 0, efectivamente no hay corriente en el tiempo igual a 0. El voltaje de la resistencia, como está multiplicado por T y vale 0, cualquier cantidad que multiplica 0 es 0, se está cumpliendo que el voltaje de la resistencia también es 0. El voltaje de la bobina debe de ser 40. Como este es 0, todo esto se va, E a la 0 es 1 y nos quedan los 40 volts del voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0. El voltaje del capacitor, como aquí está multiplicado por T, que vale 0, pues esto es 0, E a la T es 0. ¿Por qué nos da menos 40 a pesar de que aquí escribimos 40? Porque si no, la suma de los dos voltajes no nos va a dar 0. Ya aquí, al momento de sustituir en las expresiones, los signos se ajustan por sí solos. A lo mejor cuando trabajemos con Laplace, se va a ver esa parte de los signos, porque ya vamos a poder escribir las ecuaciones, pero aquí cabría la duda de que ¿por qué me dio negativo? Nos tiene que dar negativo, porque si no, al sumar los dos voltajes no obtendríamos 0 al final. Pero tenemos los 40 volts, que en realidad es la condición inicial del capacitor. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, con esto estaríamos terminando la respuesta libre RLC y ya vimos todas las respuestas libres RL, RC, RLC, con las tres respuestas que tiene un RLC, que es bajo amortiguada o subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada. Y con eso estaríamos terminando las respuestas libres RLC. Mañana vamos a iniciar con respuestas forzadas. Por única vez voy a hacer nada más una respuesta forzada RLC para que vean la dificultad. Por eso, si ustedes buscan en YouTube y aún en los libros, todas las respuestas RLC siempre las terminan resolviendo en el dominio de Laplace porque es mucho más fácil. Cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales, ya vieron la respuesta libre, que es una ecuación diferencial homogénea, cómo nos costó trabajo, RLC. Pues ahora imagínense una respuesta forzada en la cual la ecuación diferencial ya no es homogénea. Vamos a trabajar todavía más para llegar al resultado que es único para cualquier respuesta forzada.
y que es más fácil trabajar con Laplace, pero como lo vamos a hacer con ecuaciones diferenciales, que no está en ningún ejercicio de YouTube, que siempre se lo brinca, no sé por qué, les encanta brincarse el desarrollo, nosotros no lo vamos a hacer porque eso es lo que estamos viendo, para que ustedes no tengan duda de lo que hay que hacer. Eso lo estaremos viendo el día de mañana. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios o sugerencias. Todo bien, maestro. Todo bien, bueno, nos vemos el día de mañana con respuestas forzadas. Que tengan un excelente día, que la pasen bien y pues hasta mañana. Gracias, maestro. Gracias, Igualmente. profesor. Igualmente. Gracias, profe.